Saludos, señores estudiantes. Vamos a ver el tema, el poema. El poema es una composición literaria que forma parte del campo de la poesía. Esta unidad explora la definición, característica y diversos tipos de poemas, así como el papel del poeta en su creación. Descubriremos la riqueza del género lírico, su subgénero y otras formas poéticas que han cautivado a los lectores a lo largo de la historia. El poema es una composición literaria que pertenece al campo de la poesía. Puede desarrollarse tanto en verso como en prosa, siendo así este último caso conocido como prosa poética. Etimológicamente, la palabra poema se remonta del verbo griego posein, que significa hacer. En la actualidad, cualquier obra literaria era considerada un poema. Las características principales del poema incluyen su estructura, que puede ser un verso o una prosa, y su capacidad para expresar emociones, ideas y experiencias de manera artística y evocadora. El origen, derivada del verbo griego poisin, hacer. La forma puede ser en verso o en prosa. Y la antigüedad, cualquier obra literaria es considerada un poema. El género lírico. Entre los diferentes tipos de poemas, el género lírico se destaca por su subjetividad. En este tipo de composición, aquí el autor suele aparecer dentro del texto, generalmente expresando en tiempo presente. Vemos que la lira se caracteriza por el uso de versos cortos y la presencia de repeticiones fonéticas y semánticas, así como las estructuras sintácticas específicas. Esta expresión de emociones y sentimientos personales es fundamental en cuanto a la poesía lírica, permitiendo así al poeta transmitir sus experiencias internas de manera íntima y evocadora. En cuanto a la subjetividad, el autor aquí aparece, como les dije, dentro del texto. Generalmente se expresa en presente, usa versos cortos y el estilo repeticiones fonéticas y semánticas. La égloga, poesía pastoral, es un subgénero del poema lírico que se centra en la vida pastoral. Esta forma poética, caracterizada por la idealización de la naturaleza y de los paisajes bucólicos, a menudo utilizados como metáforas para expresar emociones relacionadas con el amor. La égloga, los pastores de la vida rural, se convierten en protagonistas, creando aquí un ambiente de serenidad, contemplación, que contrastan con la complejidad de la vida urbana. La temática, vida pastoral y naturaleza idealizada. En cuanto a las emociones, a menudo son relacionadas con el amor y exponen Garcilaso de la Vega. El poema épico, narraciones heroicas. El poema épico es un subgénero lírico caracterizado para narrar las aventuras de héroes sobrehumanos. Esto se daba en Grecia y en Roma. Estos poemas narrativos escritos en versos trataban sobre mitos, leyendas y batallas, y tradicionalmente estaban acompañados de piezas musicales. La épica tiene una larga tradición en la literatura mundial. Por ejemplo, famosos como la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, son famosos libros poéticos que nos detallan de héroes, semihéroes. Estos poemas no solo entretienen, sino que también transmiten valores culturales y morales de la sociedad que los produjeron. El contenido de estos poemas son netamente de aventuras de héroes y sobrehumanos. Los temas son mitos, leyendas y batallas.
Por ejemplo, como les dije, tenemos la Odisea y la Eneida. La Oda, canto de admiración. La oda es un canto lírico que expresa ya admiración hacia divinidades, seres amados o paisajes. Este subgénero poético tiene una larga tradición por su remonta que se remonta a la actualidad clásica, a la antigüedad clásica. Tiempos modernos, poetas como el Pablo Neruda han renovado la oda, manteniendo su esencia original pero aplicándola o a temas cotidianos, como se ve en su famosa Oda a la cebolla. Las divinidades que tenemos aquí es que el objeto tradicional de admiración en las odas. Se trata de seres amados, se inspiran frecuentemente en las odas en romántica. Los paisajes son temas comunes que celebran la naturaleza y los objetos cotidianos que utilizan son la oda de la cebolla, que es un ejemplo de esta. El soneto, que es una estructura clásica. El soneto es una forma poética compuesta por 14 versos en decasílabos, organizados en dos cuartetos y dos tercetos, originario del Renacimiento. Fue popularizado por el poeta italiano Francisco Petrarca. Esta estructura rigurosa ha desafiado e inspirado a poetas durante siglos, convirtiéndose en una de las formas más reconocibles y representadas de la poesía. A pesar de su estructura fija, el soneto permite una gran variedad de temas y estilos, desde el amor hasta la filosofía, demostrándonos su versatilidad y perdurabilidad en la literatura. El madrigal, amor puro. El madrigal es una poesía breve que expresa sentimientos de amor puro e incorruptible. Esta forma poética se caracteriza por su delicadeza y refinamiento en la expresión de emociones amorosas. Un ejemplo destacado de este género es el trabajo de Gutiérrez de Setena, poeta español del siglo de oro. Los madrigales suelen tener una estructura libre, pero concisa, permitiendo al poeta transmitir sentimientos intensos y elevados en un espacio limitado. Su brevedad y enfoque en el amor puro lo hacen ideales para expresar admiración y devoción de manera elegante y sutil. La elegía, poesía del dolor. La elegía es un poema que refleja dolor y pérdida. Este subgénero lírico se asocia principalmente por temas relacionados con la muerte y la desesperación. Vemos que permite al poeta expresar profundos sentimientos aquí de tristeza, reflexionar sobre la naturaleza y la pérdida y la mortalidad. A lo largo de la historia, muchos poetas han utilizado la elegía como medio para procesar el duelo y rendir homenaje a los seres queridos, fallecidos. Aunque melancólica por naturaleza, también puede ofrecer consuelo y una forma de catarsis, tanto para el poeta como para el lector. El epígramo. Este es un poema breve, que generalmente de 2 versos, que transmite alegría, festividad y a menudo ironía. Esta forma poética se caracteriza por su concisión y agudeza, permitiendo al poeta expresar ideas, ingenios o críticas de manera sucinta y memorables. Poetas como Néstor han cultivado ya un estilo demostrando su versatilidad y poder expresivo. El haiku, poesía japonesa. Es una forma poética de origen japonés que se caracteriza por su estructura de 3 versos con una métrica específica.
Tradicionalmente, los haikus evocan imágenes de la naturaleza y capturan momentos efímeros con gran economía de palabras. Aunque originario de Japón, este género ha sido adoptado y adaptada por poetas occidentales como Jorge Luis Borges y Octavio Paz. La brevedad y la precisión de estos poemas desafían al poeta en transmitir una imagen o sensación poderosa. Es muy pocas palabras y a menudo creando un efecto de iluminación o revelación súbita al lector. Otros subgéneros líricos tenemos de los que hemos mencionado que existen otras formas poéticas importantes dentro de lo que es la lira. El epitálamo, que es un canto de bodas que celebra la unión matrimonial. El peán, que es un canto de guerra que exalta el valor y el patriotismo. Estos subgéneros, aunque menos comunes en la poesía moderna, han jugado roles significativos en la historia literaria y cultural. Cada uno de estos subgéneros ofrece una perspectiva única sobre los diferentes aspectos de la experiencia humana, desde la celebración del amor hasta la exaltación del espíritu guerrero, enriqueciendo así el panorama de la poesía lírica. El creador del poema. La persona que se dedica a la escritura de poemas se la conoce con el nombre de poeta o poetista. El trabajo del poeta está profundamente influenciado por la tradición cultural de la región, aunque la poesía también tiene un carácter universal, aborda temas comunes. Estas poesías actúan como intérprete de las experiencias humanas, transformando emociones, ideas y observaciones de lenguajes artísticos. Muchas gracias. Nos vemos hasta la siguiente clase.